Y de eso queremos hablar ahora, de desarrollar una cultura de liderazgo en la iglesia. Cuando hablamos de desarrollar una cultura de liderazgo en la iglesia, estamos hablando entonces de crear un ambiente apropiado dentro de la iglesia para obreros, líderes y siervos dentro de ella. Estamos hablando de generar entonces un ambiente ideal para que puedan levantarse más obreros en la iglesia, de la misma iglesia, para que puedan haber hermanos que asuman sus responsabilidades dentro de la iglesia. Hemos mencionado en el anterior taller que todo sube o baja de acuerdo al liderazgo, y aunque lo repetimos, es decir, que muchas cosas dependen del líder, del pastor, del líder espiritual. Desarrollar una cultura de liderazgo creo que es el anhelo de cada pastor, poder ver que haya familias en la iglesia, jóvenes en la iglesia, que también estén enseñando como el pastor, discipulando, que estén dando de manera sacrificada para la obra de Dios. Desarrollar una cultura de liderazgo significa que surjan hermanas en la iglesia que estén dirigiendo los grupos de oración, el grupo de señoritas, las reuniones de adolescentes. Eso es desarrollar una cultura de liderazgo, es decir, dejar que los mismos hermanos de la iglesia manejen los asuntos de su propia iglesia, porque es su iglesia. Hermano, desarrollar una cultura de liderazgo requiere algunas cosas, es decir, generar un ambiente tal donde los hermanos entonces se involucren, participen y les preparemos para que hagan el trabajo en lugar nuestro, requiere algunas cosas. Va a requerir de usted como pastor el renunciar a ser conocido. En vez de ser un predicador reconocido, ¿no es mejor producir predicadores? Tal vez eso va a generar que usted no sea tan conocido, tan invitado. Puede que sí, puede que no, pero eso, hermano, no es el enfoque de un hombre, un siervo de Dios al entrar al ministerio, ser famoso, reconocido. Renunciamos a esas cosas, hermano, eso no es logro, eso no es la meta, ser que alguien conocido por los demás, esa no es la meta. Si usted ayuda a los demás, sin duda, gente le estará muy agradecida, pero la meta es servir, ayudar, cuidar a otros, empezando en nuestra iglesia, pero no quedándonos allí, sino yendo más allá. Pero también la meta es producir a personas que hagan el trabajo, es prepararles para que hagan el trabajo en nuestra ausencia. Sabemos muy bien y no nos quedaremos. Quizás el Señor nos llama a su presencia, Dios nos llama a otro lugar. ¿Qué vamos a hacer con los hermanos a los cuales estamos ministrando? Si nosotros somos los que manejamos todo, si nosotros somos el hombre orquesta, si nosotros somos las personas que tocamos todos los instrumentos, si nosotros somos la persona que patea el córner y quiere ir corriendo a hacer el gol de cabeza, nunca haremos gol. Lo que necesitamos es ayudar a hermanos a emerger, líderes emergentes, hermanos que estén creciendo y madurando, y ellos llevando los asuntos de la iglesia, la economía de la iglesia, los proyectos de la iglesia, para nosotros dedicarnos a lo que ninguno de ellos va a estar haciendo, que es arrojar la visión, desafiar a los hermanos y preparar obreros. Hermano, no hay éxito sin sucesores. Y si no estamos preparando a las personas que tomarán nuestro lugar, inevitablemente, hermano, el día que no estemos, les habremos lastimado a aquellos a quienes decimos amar. Entonces, el desarrollar una cultura de liderazgo significa que dentro de la iglesia hay ese deseo, no solamente en usted, sino también en los hermanos alrededor de usted, de estar discipulando y enseñando a otros. Ya hay un efecto dominó. Entonces, eso empieza con usted. Y por esa razón, una cultura de liderazgo requiere que usted renuncie a ser conocido, requiere que usted renuncie a tener el control de todo, requiere que usted admita que usted no es el único experto, y si hay alguien que sabe lo que usted sabe y lo hace, aún hasta el 75% significa renunciar a seguir haciéndolo para que él lo haga y la práctica permita que ese joven, esa familia, vaya puliendo esas habilidades y los dones que Dios le ha dado. Y repito, quizás no lo hace como usted, pero con la práctica llegará a hacerlo como usted, si es que no, mejor que usted. El desarrollar una cultura de liderazgo requiere la confianza para dejar a los discípulos brillar y dejar que hagan la obra
en lugar tuyo. Es probable que te lastimen, porque al hacerlo, sin duda, ellos crecen, tendrán influencia, gente los seguirá a ellos. Es probable que te lastimen. Hay hermanos que de repente tienen temor a abrir estudios bíblicos, tienen temor a dejar que uno de los líderes crezca, se desarrolle, madure y gente lo siga a él temiendo que nos pueda partir la iglesia, hermano, o dividir la iglesia. Si no pueden lastimarte, no pueden ayudarte. Las personas entonces que son de mucha ayuda en la iglesia sí pueden lastimarte, pero si son maduras y tú los ayudas y tú los amas y tú los cuidas y los tratas como a hijo amado, tú lo tratas como un hermano, hermano natural o de sangre, hermano, lo que va a pasar es que él va a querer seguir creciendo y seguir sirviendo dentro de la iglesia. No tengas ese temor, hermano. Sí, es verdad que gente no lo hace por eso. Hay gente que no lo hace porque no quiere. Hay gente que no lo hace porque no sabe cómo. Hay gente que no lo hace porque nadie le ha dicho y piensa que él debe hacer todo. Hermano, no es así. Nosotros debemos dedicarnos a lo que nadie más puede hacer y delegar al resto. A veces el pastor puede estar tan enfocado en tareas tan de repente importantes, pero insignificantes relacionadas con su labor. Hermano, cuando empieza una obra, usted va a hacer todo prácticamente, pero apenas pueda, busque a alguien, evangelícelo, disipúlelo y deléguele la tarea y que él luego enseñe a otros para que usted pueda seguir haciendo lo más importante, evangelizar, discipular, entrenar, preparar a otras personas. Hermano, la cultura del liderazgo dentro de una iglesia, ese deseo de el liderazgo en la iglesia, de discipular y de preparar a su sucesor, de preparar a un sustituto, requiere la paciencia para perder a corto plazo, con el fin de ganar a largo plazo. Porque a corto plazo, hermanos, sí, los números no nos van a favorecer. A corto plazo, sí, las fotos de repente no van a ser de una multitud a corto plazo, pero a largo plazo ese crecimiento va a ser exponencial. Entonces va a ser una progresión no aritmética, sino geométrica, la que usted va a ver de crecimiento dentro de la iglesia, porque usted estará en varios lugares a la vez, a través de esas personas a quienes usted enseña y ellos enseñando a otros. Pero eso requiere, hermano, de usted la humildad para poder decir, yo no soy el único que va a hacer el trabajo. La humildad para decir, no es que la gente deba de mirarme solo a mí, buscarme a mí, amarme solo a mí, reconocerme solo a mí. Hermano, ¿cuánto daño le hace a la obra de Dios el orgullo, la soberbia, el querer ser reconocidos, famosos, el querer ser aplaudidos, el querer ser el misionero más conocido del país o el pastor más reconocido de la localidad o de la denominación, el querer ser el famoso? Hermano, Dios nos libre de ese espíritu de soberbia. Dios nos libre del orgullo, hermano, porque está destruyendo muchas iglesias y ministerios. Un espíritu de este tipo está preparando entonces a una iglesia para el colapso, si es que no hay una cultura de liderazgo donde los mismos hermanos saben qué hacer en ausencia del pastor, donde, hermano, un pastor prepara a alguien, enseña a alguien y él a alguien y así sigue la cadena. Eso es una cultura de liderazgo, donde la esposa del pastor no es la única que se mata, no es la única que hace, hermano, todo el trabajo dentro de la iglesia. Pobre esposa de pastor, hermano, cantando en el coro, luego corriendo para ir a la cuna, luego ir a dar la bienvenida, luego subir a la clase de niños de escuela dominical, luego llegar a la casa a preparar el almuerzo, luego preparar las lecciones para la cuna en la noche. Hermano, pues esa esposa va a colapsar sin duda, y luego el esposo manipulándola espiritualmente y diciéndole, cuando ella solo dice, estoy agotada, estoy cansada, y él diciéndole, no amas la obra de Dios. Hermano, usted la va a aniquilar. Pero esto ocurre en un lugar donde no hay una cultura de liderazgo, donde el pastor es gasfitero, electricista, contador, administrador, hermano, donde tesorero, él hace todo. Hermano, no hay una cultura de liderazgo, donde en realidad el pastor que sale a predicar a otra iglesia y a veces sale a predicar sobre cómo preparar obreros, pero no tiene un obrero en la suya, tiene que llamar al pastor amigo, al compañero del seminario y decirle, puedes predicar en mi lugar porque voy a ir a predicar a otro lugar. ¿Y qué vas a predicar? ¿Cómo preparar entonces a mi sucesor? Y no lo tiene. Es una contradicción de términos. Mire a Pablo, hermano, mire a Jesucristo rodeado de varones y enseñándoles a ellos a hacer el trabajo en su ausencia.
Muchas hermanas y damas estaban involucradas en la obra de Dios, pero él construyó alrededor de hombres la perpetuidad de lo que sería la iglesia. Mire a Pablo en Hechos capítulo 20, rodeado de varones, pero hermano, no para jugar PlayStation, no para jugar FIFA, hermano, no solamente para comer pizza y darse de empujones y de insultos y de golpes, no, hermano, el discipulado, hermano, es una amistad profunda con un núcleo espiritual. Eso es el discipulado. Hay un núcleo espiritual, hay algo que lo une, no solamente pasar tiempo, es invertir tiempo. Eso es el discipulado. Es una amistad profunda con un núcleo espiritual, es replicar mi vida espiritual en otra persona, es perpetuar hábitos espirituales en otra persona, lo cual significa que debo involucrarme, pero el núcleo espiritual debe prevalecer la palabra de Dios. Ahí es donde va a haber una cultura de liderazgo, donde vemos a hermanas involucradas que también llevan a cabo el trabajo, pero claro está, hermana, si usted como esposa de pastor quiere ser la que brilla, si usted siente que es la asistente de su esposo, si usted siente que la iglesia entonces en realidad le está viendo a usted y usted tiene fantasmas que le persiguen porque usted está todo el tiempo pensando, si no hago, ¿qué dirán los hermanos? Su trabajo es enseñar a las hermanas a hacer el trabajo, porque tarde o temprano usted no estará o no podrá. Entonces, si es que usted tiene ese deseo de aferrarse al trono, a la corona, al cargo, como Saúl, nunca va usted a resistir a un David que vaya a tomar su lugar, sino que terminará tirándole lanzas, llenándose de envidia y a la larga volviéndose loco o loca, consultando brujas. Estamos hablando de Saúl, hermano, y está queriendo matarse. Hermano, muchos pastores están exhaustos, agotados en el ministerio. Están ellos derrumbados, sus familias destrozadas. Usted sabe lo que dijo Bill Stanley antes de morir. He ganado el mundo entero, pero he perdido a mi familia. Su hijo, uno de sus hijos murió alcohólico. Hermano, en realidad, si es que, hermano, ¿de qué sirve entonces que nos matemos trabajando y transmitamos a nuestra familia que el ministerio es más importante que ellos mismos? Hermano, Dios es lo más importante y por eso es que hacemos la obra de Dios a la manera de Dios. Y, hermano, sí, Jesús tomó descansos. Si usted ve a Jesús, llamó a sus discípulos y les dijo, descansad un poco. Sí, hermano, Jesús tomó el tiempo para sentarse junto a un pozo. Sí, hermano, o sea, usted puede ver que aún Jesús mismo, si él evidentemente es nuestro modelo de ministerio, él se enfocó como un láser en un puñado de personas. Él hizo evangelismo, hermano, extensivo a las multitudes, pero también intensivo uno a uno. Pero pasó la mayor parte de su tiempo con un grupo de personas a las cuales les enseñó lo que debía ser el trabajo, la continuidad del trabajo. Y encargó entonces esa responsabilidad a personas, a gente del vulgo, la palabra en griego es idiotes, y la palabra misma explica la actitud hacia las personas, hacia los apóstoles. Pero hermano, cumplieron con su labor, confío en ellos. La verdad, hermano, es que desarrollar una cultura de liderazgo requiere no considerarnos indispensables en la obra de Dios. Requiere no padecer el síndrome de Elías. Cuando él quería morirse, estaba exhausto, estaba de hambre, estaba de sueño, estaba solo. Primera Reyes, capítulo 19, 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice, he sentido un vivo celo, pero dice, solo yo he quedado. Y nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí encerrado en una cueva. He sentido un vivo celo, pero solo yo he quedado. ¿Y qué le dijo la divina respuesta? Usted lo lee en Romanos. Dice, han quedado 7,000 cuyas rodillas no se han doblado, va. Requiere, hermano, hacer un lado ese síndrome. Solo yo tengo que trabajar en la iglesia. Solo yo quiero dar. Yo solo quiero evangelizar. Hermano, ese espíritu quejón, ese espíritu de autoconmiseración es un rostro del orgullo. El orgullo tiene 2 rostros. La jactancia, que es cuando usted está orgulloso de sus logros, pero la autoconmiseración es cuando usted está orgulloso de su dolor, de su sufrimiento. Nadie ha sufrido como yo, nadie trabaja como yo, nadie ha experimentado el dolor que yo experimento, hermano. El ministerio es duro, hermano, es difícil. Que no sorprenda que en un lugar así, donde hay un líder así, no se levanten obreros y líderes y no hay una cultura de liderazgo, donde los padres les digan a sus hijos, hijitos, ni me vengas con ministerio para que no te conviertas como ese amargado de nuestro pastor, como ese tristón de nuestro pastor. Ah, hijito, Dios nos libre. Hermano, no es así, porque no es así. Porque servir a Dios es un privilegio, es el mayor deleite, es la mayor honra, hermano, y no nos rebajaríamos si Dios nos llamó al ministerio a hacernos rey,
o un líder político, hermano. Donde Dios nos ha llamado es donde debemos estar. Pero debemos recordar que una cultura de liderazgo significa reconocer que el tiempo es corto, reconocer que soy finito, hermano, no de finos, sino de una vida limitada, un tiempo limitado, hermano, y que por esa razón, hermano, debo estar enfocado en enseñar a otros a hacer el trabajo que estoy haciendo y dejar que ellos lo hagan después y dejar que ellos brillen. Y tu mayor deleite no es hacer goles, tu mayor deleite es ser el entrenador, asumir la responsabilidad por las cosas, pero que otros hagan los goles, que otros logren cosas, pero porque tú les enseñas, porque tú los desarrollas, porque tú permites que ellos sean éxito, hermano. No estás buscando tú ser exitoso, sino que ellos sean éxito y logren cosas para la gloria de Dios y tener hijos espirituales. Ese es nuestro mayor anhelo, hermano. Hermano, en realidad, encontramos que Pablo nos da por lo menos 3 cosas que se requieren para desarrollar una cultura de liderazgo. Pablo, donde iba, hacía algo muy especial. Pablo, donde iba, amaba al grupo de personas al que enseñaba. Luego les enseñaba y luego les daba ejemplo, pero sobre todo, en primer lugar, les amaba. 1 Corintios capítulo 4 es el texto y los versículos que vamos a ver del versículo 14 al versículo 21. Pablo escribe a los hermanos en Corinto, una iglesia que tiene muchos problemas espirituales. No disuelve el liderazgo en la iglesia, no da un puntapié al tablero y dice, empiezo de cero. No, no hace eso. Pablo no dice, sí, yo tengo que estar ahí para arreglarlo porque no hacen nada. No, les dice lo que deben hacer, les recuerda lo que él les enseñó, pero Pablo deja que ellos hagan el trabajo. Él desarrolló una cultura de liderazgo donde iba, y vamos a ver por lo menos 3 ingredientes, si es que no más, que usted podría encontrar. 1 Corintios 4:14, Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros. Hermano, recuerda esto, él no quería avergonzarlos. A veces pensamos que ridiculizar a los hermanos va a hacer que den, que visiten, que discipulen. Hermano, es ridículo hacerlo. Hermano, no es eso, no es el camino. La meta es amarles. Mire usted, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Él habló del amor que tenía por ellos. Hijos míos amados. Un padre, por definición, tiene hijos. Es el instrumento de Dios para crear una vida. Un hombre puede ser hombre sin tener hijos. Un hombre puede ser esposo sin tener hijos, pero no puede ser padre sin tener hijos. Hay muchos cristianos que se pierden la bendición y el gozo de ser el papá espiritual de otros, y a menudo lo es el pastor. Sí evangeliza, sí discipula, pero no tiene a un Timoteo, solo uno, que haga el trabajo que él está haciendo y que pueda hacer el trabajo en ausencia. Hermano, Pablo desarrollaba una cultura de liderazgo en la iglesia, rodeado de hombres, enseñándoles a que ellos hagan el trabajo, y luego salía y los encomendaba a la palabra y a la oración, Hechos capítulo 20, porque él desarrolló una cultura de liderazgo y esa es la forma de hacer la obra de Dios. Por eso, hermano, tener esta forma de pensar hace que renuncies al concepto mega, al concepto de ser famoso, al ser la iglesia más grande de la denominación. Tu meta no es ser mega o ser el más conocido. Tu meta es dar gloria a Dios haciendo la obra de Dios a la manera de Dios. Y su manera es que tú desarrolles, Timoteos, hijos espirituales. Uno, por lo menos uno, hermano. En realidad, un hombre, hermano, no puede ser padre sin tener hijos. Un cristiano no puede ser un padre espiritual sin que Dios le use para engendrar hijos espirituales a los cuales él desarrolla, ayuda a madurar. Y como los hijos naturales, hermano, ese proceso toma tiempo. A veces, hermano, no hay una cultura de liderazgo porque somos impacientes. Y en vez de estar diciendo, este chico no predica, ¿por qué no le enseñas? Y en vez de estar diciendo, no sabe discipular, ¿por qué no le enseñas? Y este chico, mira, no sabe dirigir un estudio bíblico, no puede leer ni terminar un libro, ¿por qué no le enseñas? ¿Por qué no lo animas? ¿Por qué no lo inspiras? Hermano, ¿por qué en vez de estar reprochándoles, no tomas el tiempo para enseñarle y la paciencia para enseñarle? Hermano, eso significa trabajo. Y hemos visto esto en el anterior taller. Eso significa que usted va a tener que estar con esa persona, con las personas, comiendo con sus soldados, no jugando, sino comiendo con sus soldados. Eso significa que usted va a tener un estudio bíblico y no decirles, tengan un estudio bíblico, disipulen, enseñen, pero estar con ellos, no solamente cuando predican criticarles y patearlos, sino que prepararlos para que sepan cómo hacerlo, enseñarles para que lo sepan, elogiarlos en público y por supuesto corregirles, pero en privado. Hermano, muchos cristianos nunca se han convertido en padres espirituales, cristianos en general, pastores en particular. Hermano, un pastor debe ser reconocido por
que ha preparado hombres como Pablo, a un Timoteo, entre muchos otros, a un Tito y otros cuyos nombres se mencionan en la Biblia, varones. Hay cristianos que se han perdido, pastores que se han perdido la oportunidad y el gozo de tener retoños espirituales. Quizás llevan personas a los pies de Cristo, pero no les instruyen o les ayudan a crecer en la obra del Señor. Un cristiano es alguien que ha recibido una nueva vida en Cristo, pero muchos creyentes no se reproducen. Cada creyente debe hacerlo. La prueba de un creyente saludable es que reproduce otros creyentes. Pero hablando del pastor, hermano, es una contradicción que él está hablando de evangelizar, discipular y ganar el mundo para Cristo cuando no tiene un Timoteo que perpetúe el trabajo que él está haciendo. Y luego él lo hará con otros. Es una cadena porque aprenderá de nosotros. Cada creyente debe ser un padre espiritual, un instrumento de Dios para engendrar nuevas vidas para el reino, pero preparar obreros para el reino, para la cosecha. Ese proceso toma tiempo y eso es el discipulado. Pablo dejó progenie espiritual en todo lugar que visitó y ministró. Fundó numerosas iglesias en la provincia de Galacia y cuando les escribió, no solamente se dirigió a ellos como a hermanos, Gálatas 1, sino como a hijos, Gálatas 4:19. Llamó a Timoteo mi verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:12. A Tito lo llamó como su verdadero hijo en la común fe, Tito 1:4. A Onésimo, el esclavo fugitivo, era el hijo que había engendrado en sus prisiones. Filemón 10, encarcelado, dicho sea de paso, cuarentena, confinamiento. Mira, hermano, no hay cultos presenciales, hermano, pero Pablo seguía produciendo. Entonces, lo que usted puede ver es que en realidad él no cesó, no paró de hacerlo. Él siguió enfocado. No solamente era la foto y la multitud, y nosotros sí nos congregamos, sino que estaba preparando obreros, hermano, enseñando a otros a hacer el trabajo. El apóstol no está afirmando que tuviera el poder de la procreación espiritual. Él sabía que es en Cristo Jesús que los engendró por medio del evangelio. Es la palabra de Dios la que salvó a esas personas y es la palabra la que los edificó. La fuente de todo nacimiento es el poder de Dios por medio de la palabra. En Santiago 1:18 dice que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Pero el Señor ha elegido instrumentos humanos como testigos para ser discípulos a todas las naciones, para ser aprendices. Jesús nos mandó que orásemos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El fruto de la cosecha está en manos del Señor, pero nosotros los cosechadores debemos estar preparando a las personas para que hagan el trabajo que nosotros hacemos y ellos a su vez a otros. Y eso es una cultura de liderazgo porque eso es bíblico, porque es lo único que va a hacer que el trabajo perdure. Hermano, ¿de qué sirve presumir, hermano, de tener eventos multitudinarios cuando sabes muy bien que cuando el líder no esté, cuando no estemos, se acabe la fiesta, se apagan las luces, hermano, y todo quedó allí? Y solamente hablaremos de aquellos tiempos, aquel momento en el pasado, en la historia. Hermano, ¿para qué? Si queremos que ese trabajo perdure, si queremos que lo que estamos haciendo perdure, solo hay una forma de hacerlo: desarrollando una cultura de liderazgo, preparando a otros. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ver que Pablo dice, 1 Corintios 4:14, como hijos míos amados. Entonces, número uno, ¿cómo desarrollar? Número uno, amándonos. Pablo se refirió varias veces a los corintios como sus hermanos, pero ahora los llama hijo mío amado. Eso habla de una relación íntima. Bueno, jamás te pones celoso de tu hijo. Jamás te pones celoso que tu hijo tenga éxito o logre cosas. Jamás te da envidia que tu hijo brille o la gente lo elogie. Hermano, ¿cómo hacerlo? Por un hijo espiritual. Bueno, jamás eres criticón con uno de tus hijos, con una de tus hijas. Celebras sus triunfos y dices: qué gozo me da verte crecer, hacer cosas para el Señor. ¿Por qué no hacerlo con un discípulo en la fe? ¿Por qué no enfocarte como un Lázaro, hermano, en desarrollar a un próximo Timoteo? Entonces, hermano, ellos no son solo hijos para Pablo, son hijos amados, queridos por su Padre espiritual. Queda claro por lo que Pablo les ha estado diciendo que a pesar que no eran obedientes, moralmente rectos, doctrinalmente sanos o maduros no lo eran, pero eran amados. Hermano, los hermanos en la iglesia deben estar convencidos del amor que tú les tienes, aunque demoren en crecer. Amados, aunque hagan cosas que tú les has enseñado que no.
aunque crean cosas que sabes que es un error. Deben ser amados, hermano, aunque no vayan a tus cultos presenciales. No te molestes, hermano, van a ir. No los regañes en su ausencia, ni escuchan. No les lleves recados con los hermanos que sí congregan. Hermano, amados. A pesar de todo, si ellos saben que son amados, te llaman, te buscan, confían. Ellos abren su corazón porque saben que son amados y tus palabras tienen mucho peso en sus vidas. Ellos están seguros que les amas. Si dijeran, tu pastor te ama, bueno, él dice, pero llamo y está apagado el celular. Me dice, te llamo y nunca me llama. Hermano, es así como tratas a tus ovejas. Dice, se olvidó. Él dice, hermano, estoy orando, pero nunca más sé de él. Nunca más está pendiente, y tal vez tú dices, pero no puedo estar pendiente de todos. Cultura de liderazgo a través de otras personas, a través de esos hermanos alrededor tuyo, tus escuderos, aquellos hermanos que están aprendiendo de ti. Entonces, hermano, amados, viene del verbo agapao, el amor es ágape, o sea, ágape, que habla del amor en su sentido más fuerte y profundo, no solamente fileo o afecto tierno, es un amor determinado, dispuesto, tiene el propósito de servir al objeto del amor. Más tarde Pablo habló de su gran amor a los corintios. En 2 Corintios 12, él dice, no seré gravoso, no seré una carga, no busco lo vuestro. Dice, no deben atesorar a los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Los corintios hicieron muy poco para ganarse el amor de Pablo, pero ellos lo tenían en toda su medida. Su amor por ellos lo daba todo, no pedía nada a cambio. Su amor estaba dispuesto al sacrificio, era amplio y estable. Hermano, cuando amas a alguien, esperar no es problema, no es molestia. Cuando amas a alguien, hermano, no hay gasto que no harías. Cuando amas a alguien, piensas en esa persona, estás preocupado por esa persona. Cuando amas a alguien, verle es un deleite, genera una sonrisa. Hermano, escuchar su voz es un placer. Pero hermano, cuando alguien no se siente amado, no quiere escucharnos. Cuando alguien no se siente amado, se bloquea. Cuando alguien no se siente amado, no va a dejarse entrenar, enseñar, preparar. Hermano, la primera forma es que ellos estén convencidos de tu amor. Un padre amoroso es bondadoso. Jesús era manso y humilde de corazón. Y Pablo procuró tratar a los corintios con la mansedumbre y la ternura de Cristo, según los Corintios 10:1. Los hijos espirituales crecen lentamente como los hijos naturales. No nacen ya maduros. Ay, ¿cuántos pastores pensando, hermano, si yo tuviera esa joven, si ese chico estaría en mi ministerio, yo sí lo haría crecer y desarrollar? Siempre el pasto es más verde en el campo ajeno. No debe ser así entre los pastores, hermano, en tu propia iglesia, dentro de las familias, en tu iglesia. Hay gente que desea solamente que le muestres amor. Y ahí ese va a ser el primer paso para que él se acerque y genere el ambiente. Y no solamente sea algo de palabras, sino que sea un cuidado firme y constante. Un padre amoroso va a ser apasionado. Cuando amamos a una persona y está en peligro, no podemos evitar preocuparnos. Entonces vamos corriendo para evitar que se lastimen. Hermano, si les amamos, cuidamos su vida espiritual. Por eso, hermano, el amor no puede evitar sentirse preocupado, ponerse nervioso. Si amamos a alguien, le vamos a cuidar. Entonces, ¿cómo desarrollar una cultura de liderazgo? Amándoles, hermano. La persona que influyó en tu vida es alguien que te amó. Tú podrías decir de alguien, hermano, ahora de repente, fue como mi papá, fue como mi hermano mayor. Y eso te invito a hacer. Y en el caso de ustedes, hermanas, ser como una mamá, una hermana mayor, de ayuda a otra persona. ¿Quieres un amigo? Disipula. Tengo un Timoteo. ¿Quieres un amigo de verdad? ¿Quieres dejar de sentirte solo, sola? Disipule, hermana, a una dama, a una señorita, sea la hermana mayor o la hija de él. Es imposible que a alguien en una iglesia donde haya cultura de liderazgo haya gente que quiera sentirse sola. Bueno, la gente que quiere estar sola y aislada es egoísta porque no quiere ayudar a nadie, no quiere escuchar a nadie, no quiere servir a nadie, no quiere cuidar a nadie. No, hermano. En una cultura de liderazgo va a haber gente siempre, porque estamos escuchando para aprender o escuchando para ayudar. Hermano, es eso lo que buscamos en una cultura de liderazgo. Prepárate para interrupciones, prepárate para tener, hermano, interrupciones frecuentes y constantes, llamadas y estar en reuniones con personas, núcleo espiritual, pero para enseñarles Biblia. Eso es discipulado, una amistad profunda con un núcleo espiritual. Prepárate, pero si les amas, no hay interrupción. ¿En qué puedo servirte? No hay llamada inoportuna. Hermanos que dicen, hermano, puedo llamarle, estoy muy ocupado. Puedes llamar cuando gustes. ¿Por qué? Eres como mi propia familia. Estoy para ayudarte. Eres
eres más cercano en muchos casos que alguien de la propia familia. Dice, ¿en qué te puedo ayudar? Una cultura de liderazgo se desarrolla donde hay amor genuino por esos creyentes. Número 2, donde hay enseñanza. Pablo dice que quiere enviar a Timoteo y dice en el 4:17, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo dice, lo que yo enseño en esta iglesia, lo enseñé en la anterior iglesia y lo voy a enseñar en la próxima. Entonces, para que haya una cultura de liderazgo, tiene que haber enseñanza, hay que explicarles cómo. No solo regaños de cosas que no saben. Yo no sabía cómo debía hacerlo. Enséñame, enséñales tú, hermano. No podemos vivir las verdades que no conocemos. Ellos no pueden vivir principios que nunca han oído. Una parte importante del discipulado es enseñar la palabra de Dios. Enseñarles a obedecer, enseñarles, y ellos aprenderán a predicar predicando. Aprenderán a discipular discipulando, que te vean en acción, hermano. Hermano, no es tan dificultoso en realidad enseñar o contestar preguntas de seminaristas. Si te pones a pensar, ellos serán muy respetuosos. Pero es, hermano, en un ambiente donde hay inconversos, en la casa de un hermano, donde él trae a su amigo, a su pariente inconverso, ateo, preparado académicamente, donde hace preguntas que escapan a tu control, que te estiran. Es allí, hermano, donde en realidad las papas queman, donde tú podrás ser de bendición, vas a evangelizar, y gente esquiva eso. A veces es como, vayan, yo no quiero ir, y tú peleala. No, tienen que verte en acción, y ellos ven cómo responden y los inspiras, los animas. Hermano, eso hay que enseñarles. Luego dice, yo hago y tú ves, pero luego tú haces y yo veo. Eso es enseñanza, una cultura de liderazgo para que luego él enseñe y otro haga y nos multipliquemos. En el caso de los corintios les había instruido 18 meses, ya habíamos hablado acerca de eso. Estaban bien basados en la palabra y la tarea de Timoteo era recordar lo que Pablo les había enseñado. Su tarea de discipular era seguimiento de lo hecho por Pablo. Pablo había enseñado las mismas verdades en todas partes y todas las iglesias. No es suficiente que enseñemos lo que es correcto. Debemos hacerlo de manera comprensible, hermano. Debemos enseñar lo desconocido con lo conocido. Debemos hacerlo de manera sencilla. ¿Cuántas personas piensan que la enseñanza tiene que ser compleja, que la enseñanza tiene que ser profunda? Cristo enseñó de manera profunda, pero con sencillez. Y era muy claro. Dicho sea de paso, hermano, era muy breve. Personas que piensan que sus predicaciones tienen que ser de 2 o 3 horas para que la palabra esté cimentada. Hermano, estudia el Padre Nuestro. Es, hermano, un monumento a la profundidad y a la sencillez, a la brevedad. Hermano, puedes ver si Jesús debe ser nuestro máximo modelo de maestro, pero hay tantas personas que quieren predicar para que al final todos digan, wow, el hermano enseñó, no le entendí nada, pero qué profundo. Hermano, no es para eso. No es para, hermano, impresionarlos a ellos, sino para que conozcan a nuestro Dios. Por eso tenemos que enseñarles, para que haya una cultura de liderazgo, tienes que enseñarles vez tras vez la palabra de Dios, recordárselas, enseñarla de manera ordenada, sistemática, de manera constante. Hermano, te invito a enseñar la Biblia libro por libro. Te invito a predicar expositivamente. Si es que no es la manera, tu manera, por lo menos inténtalo con una predicación, un domingo a la mañana, un domingo a la tarde, un libro en la Biblia. Te invito a hacerlo. Vas a ver algunos talleres más adelante sobre el tema, pero hermano, te invito a enseñar la Biblia de manera ordenada. Te invito, hermano, a que pongas en tu iglesia de repente los libros del Antiguo y del Nuevo, y cada libro que has terminado les pongas un botoncito rojo y digas, estamos avanzando, hermanos. Y si Cristo no viene antes y no me llama a su presencia, espero haber recorrido por lo menos la mitad de los 66 libros de la Biblia. Hermano, si es posible, ellos necesitan Biblia, no necesitan activismo, no necesitan regalos, dinámicas, no necesitan entretenimiento, necesitan Biblia. Pueden haber otras cosas, pero no puede faltar Biblia. Y donde hay enseñanza va a haber una cultura de liderazgo, donde sepan que cada actividad de nuestra iglesia va a haber enseñanza bíblica. Lo demás puede o no puede haber, pero tiene que haber enseñanza. La enseñanza de Cristo es el ejemplo supremo de poder y profundidad. ¿De qué hablaba? No había cosa que no la lleve al campo espiritual, y por eso, hermano, ese énfasis indica enseñanza, y donde hay esa enseñanza, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, producirá crecimiento y habrá una cultura de liderazgo. Última cosa, ejemplo. Él dice, os ruego que me imitéis. Otra de las cosas que desarrolla, hermano, una cultura de liderazgo, aparte de amarles, de enseñarles, es ser ejemplo. La enseñanza de un padre no es eficaz si no da un buen ejemplo. Un padre espiritual debe ser ejemplo para sus hijos espirituales, como Pablo lo hizo con mucho cuidado.
con confianza, pero sin jactancia, él dijo, os ruego que me imitéis, así como yo imito a Cristo. No solo decía, haz lo que te digo, él decía, haz como yo hago. Entonces, el hogar es uno de los lugares más difíciles para discipular. Por eso el pastor debía gobernar bien su casa antes de gobernar la iglesia. Por eso debía influenciar a sus hijos para que pueda haber evidencia de que podría influenciar a hermanos en la iglesia. A veces nuestros hijos son los que nos van a ver en nuestro estado de humor, nuestras actitudes, acciones. Ellos saben de primera mano si estamos viviendo a la altura de lo que estamos tratando. Entonces, hermano, en realidad nuestros hijos espirituales también debemos darles el ejemplo. Por eso no les digas vaya. Hermano, no les digas, no hables de ganar almas si tú no estás testificando. No seas el teórico, hermano, que borra con el codo lo que escribe con la mano. Dice una cosa, pero no la lleva a la práctica. Hermano, Jesús nunca pidió algo a sus discípulos que él no estaba haciendo. Él decía velar y orar y él lo hacía. Él hablaba de la comunión con el Padre y lo veían hacer. Ellos escucharon, le dijeron, enséñanos a orar, pero él lo hizo y vemos una oración completa en Juan 17, donde él abre su corazón al Padre y nos enseña cómo hacerlo a nosotros, hermano. Él hacía lo que él pedía, él daba ejemplo. Y siendo ejemplo, tú desarrollarás una cultura de liderazgo. ¿Quieres que ellos den? Quiero preguntarte, pastor, ¿cuán generoso eres? ¿Con cuánto sacrificio estás dando? Estás dando fielmente lo que le corresponde a Dios, pero mi sueldo es mezquino, hermano, y tengo tantas deudas. ¿Desde cuándo quieres la ayuda de Dios? Hermano, ¿cómo vamos a ser teóricos? El levita daba el diezmo del diezmo, hermano, no podemos ser nosotros la excepción. Nunca podemos hablar de dar a misiones si no estamos dando con sacrificio para misiones. Hermano, si la iglesia no está apoyando a un misionero, significa que usted como pastor, ni siquiera usted está dando misiones. Pero usted puede dar 25 soles para empezar, 25 la iglesia, 50 soles. Y si usted dice, pero es tan poco, deje que Dios multiplique esos panes y esos peces. Pero usted tiene que ser el ejemplo en todo. En todo, el ejemplo en cuanto a cómo ser un esposo, cómo ser un padre, cómo ser un hermano en Cristo. Hermano, usted es el ejemplo. Eso desarrolla una cultura de liderazgo. Cómo predicar, cómo enseñar, cómo guiar un estudio bíblico. No el teórico de mira, se hace así, se hace así. Hermano, en realidad, usted tienen que verle, tiene que estar usted en medio. Y cuando ellos lo ven hacer, serán inspirados y ellos continuarán haciéndolo. Y luego le enseñarán a otro y un efecto dominó. Una cultura de liderazgo. Cuando somos como Cristo, hay muchas probabilidades de que los que discipulamos lleguen a ser semejantes a Cristo. Esto provee un potencial de multiplicación en el ministerio. Pablo amaba a Timoteo, lo recomendó como un hijo fiel. ¿Y por qué? Porque Pablo crecía en semejanza a Cristo y Timoteo también lo iba a hacer. Y luego él llevaría a otros por el mismo camino. Hermano, eso es lo que nos ayuda a desarrollar una cultura de liderazgo. Número 1, tengo que amar a las personas que ministro. Número 2, tengo que enseñar a las personas que ministro. Número 3, tengo que ser ejemplo a las personas que ministro. Sin estas cosas, poco o nada será lo que logremos, hermano. Seremos aquel que se mata trabajando para que el día que no estemos, tal vez todo se venga abajo, tal vez tenga que llamar a alguien de otro lugar, otro ministerio, otra forma de pensar, que le dé una vuelta al tren y al final la iglesia siempre esté confusa tomando un pastor de aquí, porque usted no se tomó la molestia, el trabajo de preparar a su sucesor, a aquel que lo iría a reemplazar. Y no solo uno, sino a otros también. Eso implicará que usted no sea tal vez tan conocido, no sea un predicador tan reconocido, pero en vez de serlo, ¿por qué no ser alguien que prepara a otros predicadores? Tal vez usted esto va a hacer que usted quedándose en su iglesia no viaje por muchos lugares, pero ¿por qué no ayudar a misioneros en diferentes lugares? ¿Cómo desarrollar una cultura de liderazgo? El tema de esta noche.